Canadá es el segundo país de América del Norte en superficie total, conocido por sus bellos paisajes naturales como las cataratas del Niágara, y por tener el 80% del territorio que se considera inhabitable, debido principalmente a su clima hostil, con temperaturas que pueden alcanzar los 35 grados bajo cero en invierno. Además, Canadá tiene uno de los niveles de vida más altos del planeta, con un IDH muy elevado y un PIB per cápita de $51,000. Algunas causas recientes amenazan su economía con estimativas que la nación perdió $13,000 millones en el 2021 debido a la escasez de mano de obra nacional y falta de cualificación en el sector manufacturero. En este video entenderemos por qué la economía de Canadá está en declive, lo que está provocando que muchos trabajadores y empresas canadienses emigren a otros países. Para comprender el estado actual de la economía canadiense, es necesario analizar, en primer lugar, el panorama de las exportaciones de materias primas del país, ya que la nación es la cuarta mayor exportadora de petróleo y gas del mundo, gracias a su vasto territorio rico en recursos naturales que representan más del 18% del PIB canadiense. Sin embargo, este sector vital para la economía del país ha sufrido un decrecimiento significativo en los últimos años, debido principalmente a la escasez de mano de obra que ha venido limitando cada vez más la producción y consecuentemente las exportaciones de la nación. Y aunque las empresas del país están creando estrategias para atraer trabajadores, tales como salarios más altos y poca exigencia de experiencia en el área, la situación sigue siendo un grave problema, ya que aún con estas empresas buscando nuevas estrategias y tratando a toda costa de mantener a sus empleados, el mercado laboral en Canadá actualmente sigue teniendo más de 1 millón de puestos de trabajo vacantes, tanto en el sector industrial como en el sector financiero. Para hacernos una idea, una de cada 3 empresas del país sufría falta de trabajadores en el año 2021, por más que el gobierno intente fomentar la inmigración. La nación canadiense, así como la mayoría de los países desarrollados, tiene una tasa de natalidad muy baja y la inmigración no está pudiendo completar las vacantes de empleo. Según algunos estudios, alrededor del 23% de la población canadiense tendrá más de 65 años en 2024, lo que significa que casi una cuarta parte de la población ya no podrá trabajar. También cabe destacar que esta crisis laboral en Canadá se ve intensificada por la pérdida de trabajadores hacia Estados Unidos, teniendo en cuenta que aproximadamente 45,000 canadienses al año emigran a Estados Unidos, mientras que solo 9,000 estadounidenses emigran a Canadá al año. En otras palabras, los trabajadores canadienses prefieren emigrar a Estados Unidos debido a las mejores oportunidades en un mercado laboral más amplio y también a los salarios más altos disponibles en Estados Unidos. Y con ello, los canadienses tienen una estrecha relación comercial con Estados Unidos, intensificada principalmente por el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá de 2018. Tienen aún más facilidad para emigrar a su vecino, teniendo en cuenta que gracias a un acuerdo, los trabajadores canadienses y mexicanos disponen de un visado de trabajo específico en Estados Unidos, lo que fomenta aún más la migración de los habitantes de los dos países. Por mucho que esta estrecha relación comercial entre Canadá y Estados Unidos sea beneficiosa para la economía canadiense, con una balanza de exportaciones que supera los $270,000 millones, perjudica en cierta medida a la nación, ya que además de perder trabajadores, un canadiense propietario de un negocio, por ejemplo, probablemente preferiría tener una empresa en Estados Unidos porque es mucho más fácil reunir capital para ampliar la empresa a largo plazo.
En este contexto, aproximadamente el 71% de las exportaciones canadienses del mercado primario son directamente vinculadas a Estados Unidos. Los analistas del Banco de Canadá afirman que es un problema si Estados Unidos entra en otra recesión y vuelve a aumentar los impuestos a las importaciones. Además, la preocupación por la dependencia de Estados Unidos es un factor constante en los bolsillos de las empresas canadienses. En el año 2020, con la pandemia, estas empresas vieron cómo sus exportaciones caían considerablemente, debido sobre todo a las restricciones que Estados Unidos impuso a las importaciones canadienses, dejando en mal lugar a la economía del país, colocando a la economía de Canadá en una profunda recesión y como consecuencia una caída del 5,4% de su PIB en el 2020. Pero a pesar de estos problemas, Canadá, al igual que otros países exportadores de materias primas, ha aprovechado las sanciones comerciales contra Rusia tras la invasión a Ucrania, ya que el aislamiento de los rusos ha abierto grandes oportunidades para que estos países aumenten sus exportaciones, especialmente de petróleo y gas licuado. Para hacerse una idea, desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero de 2022, las exportaciones de Canadá han aumentado en unos $6,000 millones al mes, lo que pone de relieve cómo este conflicto ha contribuido a impulsar el comercio canadiense. Y si este bloqueo comercial contra Rusia continúa a largo plazo, esta situación podría consolidar aún más la posición de Canadá como uno de los mayores exportadores de materias primas del planeta. Sin embargo, aunque la posición de Canadá como gran exportador de materias primas es buena, cabe mencionar que el mercado de materias primas es históricamente inestable y las economías dependientes de la exportación de estos productos sufren con las fluctuaciones de precios. Otro punto que también puede perjudicar aún más a la economía canadiense es la transición del uso de combustibles fósiles a fuentes de energía no contaminantes, algo que ya han hecho grandes mercados consumidores como Alemania y China, que pretenden cumplir con los objetivos de reducir sus emisiones de carbono. Esta situación, sobre todo a largo plazo, puede perjudicar el precio de las materias primas, ya que el valor del barril de petróleo no deja de bajar en medio de estas nuevas exigencias, algo que ya preocupa a la banca canadiense, que viene estimando nuevas oscilaciones debido a las tensiones en Europa y Oriente Medio, lo que puede repercutir negativamente en las exportaciones canadienses. Un buen ejemplo de ello es que en marzo de 2022, tras el inicio del conflicto en Ucrania, el precio del petróleo alcanzó los $130, pero ahora a finales de enero de 2023 ya está en apenas $80. Otra cuestión que los canadienses no pueden subestimar es el sector inmobiliario, ya que una grave crisis residencial afecta cada vez más al país desde hace 2 años. Cuando muchos canadienses empezaron a trabajar desde casa a causa de la pandemia. Y mientras tanto, como los canadienses han empezado a pasar mucho más tiempo en sus casas, se ha producido un enorme aumento de la demanda inmobiliaria, aprovechando los bajos tipos de interés y los precios relativamente buenos. Además, los inversores extranjeros siempre han visto con buenos ojos el sector inmobiliario canadiense, ya que en la última década los precios de los inmuebles canadienses han subido una media del 5% anual, y esta demanda cada vez mayor de inmuebles ha provocado una grave escasez de viviendas en Canadá, con muchos agentes inmobiliarios canadienses incapaces de satisfacer la demanda de nuevas viviendas con el ya saturado mercado inmobiliario. En solo 2 años, los precios de los inmuebles en Canadá aumentaron un 50% entre 2020 y 2022, con un aumento de más de $900 canadienses en las tasas hipotecarias mensuales,
Los estudios indican que si se mantienen las tasas anuales de nuevas construcciones hasta 2030, el parque de viviendas del país debería aumentar en 2,3 millones. Pero para alcanzar la demanda necesaria, esa cifra tendría que ser de 3,5 millones de viviendas nuevas y el precio de los inmuebles canadienses podría subir aún más, sobre todo en las ciudades de Toronto y Vancouver. Según estudios de UBS, el banco suizo señala a Toronto como la ciudad con mayor demanda inmobiliaria del mundo y Vancouver la sexta. A efectos comparativos, los bienes inmuebles en Canadá son de media un 40% más caros que en su vecino Estados Unidos, incluso con una población 9 veces menor. Y el gobierno canadiense, en un intento desesperado por contener este aumento, aprobó una ley similar a la de Nueva Zelanda, otro país que sufre una crisis inmobiliaria que prohíbe a los extranjeros comprar propiedades residenciales como inversión durante los próximos 2 años. Y así, a medida que aumentan los tipos de interés en Canadá y con ello los precios de las viviendas domésticas, se produce un impacto directo en el bolsillo de la mayoría de las familias que deciden comprar un nuevo inmueble. Así, de todas las familias que empiezan a pagar las hipotecas en un periodo de 5 años, solo el 10% llega a adquirir la vivienda propia, contribuyendo este hecho de forma significativa para el endeudamiento de las familias canadienses. Esta situación es muy perjudicial para la economía del país, ya que los consumidores no tienen suficiente dinero para gastar en bienes y servicios, hasta el punto de que entre los países del G7, el grupo que engloba a las naciones más industrializadas del mundo, Canadá tiene la mayor diferencia entre vivienda y renta, y la preocupación por la subida de los tipos de interés para intentar frenar la inflación va más allá. Y es seguro que este aumento repercutirá directamente en el sector inmobiliario, responsable de más del 13% del PIB canadiense. En caso de que el sector inmobiliario se vea condicionado a una nueva ola de altas tasas de interés, es muy probable que se inicie una nueva recesión en Canadá. Hay quienes afirman que el país enfrentará una desaceleración económica en 2023, debido principalmente a la crisis mundial, ya que el banco canadiense juzga necesario tener cautela frente al escenario actual de la economía del país, haciendo imprevisible la dimensión de la nueva ola inflacionaria que azotará a Canadá en un futuro cercano. Por lo tanto, Canadá tiene una economía sólida y una cadena de producción bien diversificada, pero se enfrentará a grandes retos en los próximos años, desde su dependencia del mercado norteamericano a su baja tasa de natalidad y escasez de trabajadores, por lo que es necesario que el país busque nuevas alternativas en el escenario internacional, con el fin de ser menos dependiente de Estados Unidos y con el objetivo de abrir el camino a nuevas asociaciones y la búsqueda de nuevas estrategias para atraer a inmigrantes a sus empresas, para que la nación siga siendo una de las más prósperas del planeta. Si te gustó el video, suscríbete al canal, deja tu like y tu comentario. Nos vemos en el próximo video.